Bueno, yo creo que una pretensión de cierto lugar de la cultura contemporánea y de poderes establecidos está la desmoralización. Es decir, que lo que tengo que hacer es acabar con la fuerza moral, el peso moral que tiene la Iglesia Católica, sin duda como ninguna otra institución en la sociedad. Por tanto, si yo digo a todo el mundo que la Iglesia Católica es verdad que ayuda, pero es verdad que hay corrupción dentro de ella, pues esa ayuda se va a poner en cuestión. Aquí la cuestión, valga la redundancia, es ¿y si no lo hacemos nosotros? ¿Hemos pensado alguna vez si de pronto la Iglesia se retirara en todas las obras sociales que tiene, desde la educación hasta la ayuda a los pobres, a los ancianos, a los presos, en los hospitales? ¿Qué pasaría? Sería tremendo. Pero hay que desprestigiar a la Iglesia. Frente a esto hay dos posturas: o reaccionar en contra, que es lo que a uno le sale de primera intención, o seguir viviendo con más radicalidad el espíritu evangélico. Y yo creo que estamos llamados a vivir según el Evangelio, a pesar de lo que digan. Si el Señor en el Evangelio ya nos dice que nos perseguirán, que hablarán mal de nosotros, o sea que estamos advertidos. Esto no tiene que ser una excusa ni un freno para seguir haciendo el bien, porque la caridad está en el corazón del Evangelio, porque Dios, el corazón de Dios es un corazón misericordioso, un corazón que tiene entrañas de misericordia, un corazón que se compadece. Si yo quiero que mi corazón se ajuste al corazón de Dios, mi corazón también tiene que ser compasivo, tiene que ser misericordioso. Por tanto, la caridad en la Iglesia no es opcional. La caridad en la Iglesia es una exigencia del propio ser cristiano. Yo creo que tenemos que transmitir la fe de la Iglesia de un modo limpio. No tenemos que adulcorarla. No tenemos que hacerla suave para que entre, sino tenemos que decir con sencillez, con convicción, con claridad, cuál es la fe de la Iglesia. Porque Jesucristo engancha, y Jesucristo engancha a los jóvenes. Y por eso yo creo que mi labor como pastor es hacer que los jóvenes se acerquen a Jesucristo, porque estoy convencido que como Jesucristo es con mucho lo mejor, los jóvenes que se acercan de verdad a Jesucristo y que tienen experiencia de Jesucristo, ellos van a ser los evangelizadores de otros jóvenes. Cuando yo era un sacerdote joven, había un eslogan que decía: los jóvenes evangelizadores de los jóvenes. Y esto yo se lo repito mucho a los jóvenes. Yo puedo llegar, los sacerdotes, tenemos muchos sacerdotes jóvenes, pueden llegar, pero vosotros sois los que tenéis que llegar. Hace poco, en la visita pastoral a Leganés, estuve reunido con más de un centenar de universitarios de la Carlos III, de aquí de Leganés, Getafe. Bueno, a mí me impresionó ver el ánimo, ver la ilusión de un grupo de jóvenes. Eso es un fermento en medio de la masa. Y cuando uno conoce a Cristo, todo lo que es una contradicción para el mundo, todo lo que parece que un joven de hoy no puede asumir en el campo de la sexualidad, en el campo de la economía, en el campo de la política, llega un momento en que todo encaja, porque Jesucristo hace que todo encaje. Claro, es que una moral sin Jesucristo no es difícil de vivir, es imposible de vivir. Pero cuando está el Señor, cuando el Señor llega a tu vida, todo eso tiene un sentido, un porqué. Esto es lo que tenemos que transmitir a los jóvenes. Fácil no es, pero posible sí. Y en nosotros una necesidad de no callarnos a Jesucristo, pues también. Hay aquí una experiencia muy bonita en la diócesis que vivimos cada mes, y es que un buen grupo de jóvenes, muchísimos jóvenes, vienen a rezar con el obispo a la catedral. Entonces, un viernes por la noche vienen, rezamos juntos, escuchan la enseñanza del obispo como sucesor de los apóstoles de distintos temas, escuchamos testimonios. Por ejemplo, esta última vez hemos escuchado 3 testimonios preciosos de matrimonios, uno 3 años de casado,
otros 25 y otros 50. Bueno, pues es un momento de oración porque lo que nos une no son las ideas, no nos engañemos, lo que nos une es el corazón. Y por tanto a nosotros nos une Cristo, el corazón del Señor. La Iglesia tiene que entrar a la cultura, no sé si en plan batalla, porque en el fondo estas batallas un poco es un rebufo de la lucha de clases marxista que nos meten a todos en ese círculo, pero la Iglesia tiene que estar en el mundo de la cultura porque el Evangelio es cultural, porque el Evangelio se hace cultura. Si el Evangelio no impregna el mundo de la cultura, es que no hemos hecho bien el anuncio. Y cuando digo impregna, es impregna. No basta un barniz de la cultura, no basta poner una pancarta, no basta decir estamos, sino que el Evangelio, por su propia fuerza, tiene que impregnar hasta el corazón de la cultura. Por eso sí que tenemos que estar en eso que ha llamado batalla cultural, o podríamos decir encuentro cultural o diálogo cultural. Y es verdad que nosotros tenemos que hacer nuestra propuesta antropológica. Y es verdad que tenemos que hacer nuestra propuesta a favor de la vida. Y es verdad que un cristiano no se puede conformar con propuestas antropológicas, culturales, que recortan el hombre, que recortan su dignidad, que recortan la vocación para la que el hombre ha sido creado. Por eso creo que la Iglesia tiene que estar en este diálogo, la Iglesia tiene que estar en la sociedad, la Iglesia tiene que hablar claro y sobre todo sabiendo que lo que nosotros anunciamos es verdad, es bueno para el hombre y llena el mundo de belleza. Es verdad que a lo mejor muchas veces el concepto es que esto tengamos que hacerlo los obispos. No, esto lo tenemos que hacer todos. Los laicos tenéis un papel fundamental en la vida pública, pues que hay que ejercer, que hay que hacerse presente, que hay que ser propositivos, pero hay que ser también activos en este mundo cultural. Creo que aquí seguimos teniendo una asignatura pendiente que tenemos que seguir cursando. Bueno, yo creo que el tema fraternidad, y no voy a entrar en Fratelli Tutti, que es muy rico, ¿no? Pero ante todo, cuando yo escucho la palabra fraternidad, a mí me sugiere un don. El ser hermanos es un don. No elegimos a nuestros hermanos nos han dado. Después hay otra cosa que creo que es muy importante al mundo de hoy. La fraternidad te hace mirar a una paternidad o maternidad, es decir, a un tronco común, a alguien que nos une. Uno de los sentimientos más tremendos que puede sentir la cultura actual, y eso es pobreza, y eso lo sienten los pobres, es la orfandad, el sentimiento de orfandad. Hoy en estas ideologías de género, en estas ideologías muchas veces feministas, algunas de ellas al menos, hemos olvidado el valor de la paternidad y hay mucha gente que se siente huérfano. Esto supone muchas veces una sociedad sin padre, una sociedad sin autoridad, sin referencia, sin origen. Y cuando uno no tiene claro el origen, difícilmente tiene claro también la meta y por tanto vive despistado. Por tanto, a mí lo primero que me sugiere el tema fraternidad es un don, un regalo. Y después también un tronco común, una referencia a un padre, a una paternidad, a una maternidad. Después, el tema fraternidad o el concepto fraternidad, desde el punto de vista creyente, a mí me lleva a Dios y a su corazón. Dios es Padre. Esta es la gran revelación de Jesucristo, que Dios es Padre y que por tanto nosotros somos hermanos. Y es que cuando el Señor nos enseña a rezar, nos enseña a decir que Dios es nuestro Padre y a invocar a Dios como nuestro Padre. Por tanto, vivir en Dios es vivir la paternidad y vivir la fraternidad. A partir de ahí yo no puedo vivir y no sé vivir más que como hijo y como hermano.
Y por tanto, las relaciones humanas, las relaciones sociales, las relaciones políticas, las relaciones económicas, no pueden partir más que de una fraternidad. Y yo creo que en el fondo esto es lo que el Papa nos quiere decir, aparte de otras muchas consecuencias de tipo social. Yo casi que lo que he subrayado muchas veces de la Fratelli Tutti está, no sé si en el número 1 o muy al principio, cuando el Papa hace referencia a San Francisco y dice, es una vida con sabor a evangelio. Y esta expresión me parece tan bellísima, la expresión una vida con sabor a evangelio, una vida que no solo conoce el evangelio, sino que sabe, que lo ha interiorizado. Y esto claro que tiene repercusión en las relaciones sociales. Y esto claro que tiene que ver con una amistad social, incluso con los que no creen. Todos los que estamos aquí tenemos amigos que no creen y amigos que sienten de otro modo y amigos que piensan de otro modo. Hoy no vivimos en una burbuja donde todos pensamos, sentimos lo mismo, no. Y sin embargo yo me siento amigo de mis amigos y para eso no me quita un ápice, una pizca de ser cristiano. Y esto me lleva también pues a los pobres, ¿no? Porque cuando yo miro a un pobre no veo a un pordiosero, no veo a alguien que me pueda hacer la competencia, sino que veo a un hermano. Es decir, que la paternidad, como consecuencia la fraternidad, no solo cambia el pensamiento, sino que cambia el corazón.